Muy buenas noches, recibe un saludo desde España. Hoy estamos a 14 de octubre del 2025. La gracia de Dios, de Cristo, sea sobre ti. Mira lo que dice la palabra en Jeremías 29:11. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Adonai, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Quizá usted haya oído esta palabra otras veces, muchas veces, y predicaciones aparte de esta palabra. Esa palabra es una promesa muy bonita, es una promesa preciosa y que cada uno de nosotros quizás se haya deleitado en ocasiones acerca de esta, pero recuerde que siempre la Biblia habla en un contexto, siempre un texto está sobre un contexto y en esta carta que Jeremías escribe a los cautivos, ellos ya habían sido llevados a Babilonia por ese rey y el versículo 10, el anterior a este, dice, así ha dicho Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Fíjate que antes de que Dios despertara esta palabra sobre ellos, es decir, que cumpliera la palabra sobre ellos, habían de pasar 70 años. Usted sabe que esto se cumplió como en los tiempos de Daniel, en la época de Daniel, cuando él abre este mismo libro de Jeremías y dice, y ora a Dios y le dice, Señor, ya se han pasado estos 70 años, despierta esa palabra y así se cumple. Y ellos se pueden regocijar ya con esta palabra cuando dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo corazón. Recuerde que en el nuevo pacto Dios nos hizo nacer de nuevo por una simiente incorruptible de la palabra. Cuando usted y yo creemos en la palabra y creemos en el Evangelio, creemos en Cristo Jesús, que Dios entregó a su Hijo para como cordero por nuestros pecados y somos limpios, somos renovados, somos restaurados, somos nacidos de nuevo. Nosotros tenemos un nuevo corazón y podemos buscar a Dios de corazón, con el corazón nuevo que nos da. Así que con esta revelación que Dios nos da por medio de su Hijo, invocamos el nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús, y así el Padre nos oye. En esta dispensación de la gracia tenemos más abundante promesas sobre nosotros, pero quiero decirte una cosa, que muchas veces Dios permite las aflicciones para hacer en nosotros una obra, para hacer en nosotros una imagen del Hijo, conforme al Hijo, hacernos conforme al Hijo. Y recuerda que si aún sometió al Hijo a padecimiento y el Hijo pasó por aflicción hasta que fue a la cruz, al madero, y por su temor reverente fue oído, entonces nosotros también necesitamos pasar ciertamente por aflicciones. Si usted se da cuenta, en el capítulo 28 de Jeremías, hay un profeta llamado Ananías que está profetizando y diciendo no, que no viene una cautividad, que antes Dios va a liberar en 2 años el yugo de Israel del rey de Babilonia, que los va a rescatar. Y el profeta Jeremías simbólicamente tiene un yugo sobre el cuello y se lo quita y lo quiebra y dice, así quebrantará el Señor el yugo de esclavitud de los babilonios a Israel. Pero a continuación Jeremías ve que esta palabra está contrario a lo que él está diciendo y dice, los profetas que fueron antes de mí y antes de ti en tiempos pasados profetizaron guerra, aflicción y pestilencia contra muchas tierras y contra grandes reinos. El profeta que profetice de paz, cuando se cumpla la palabra del profeta, será conocido como el profeta que habló, que Jehová en verdad envió. Así que, para hacerle corta la historia, Jeremías sale de la presencia de este varón y la palabra del Señor viene sobre él y le dice que eso era una mentira. Dice, vino palabra de Jehová y dijo, ve y habla a Ananías diciendo, así ha dicho Jehová, yugos de madera quebraste, mas en vez de ellos harás yugos de hierro. Quiero hacer una breve aplicación. Mira,
Por ejemplo, estos reyes que están levantándose como Donald Trump, bueno, son presidentes, pero estoy aplicando la palabra Donald Trump aquí en España, el Sánchez, y todos estos tipos de personas con estas políticas que están haciendo, quizás a muchos nos convienen, quizás algunas partes sí, algunas partes no, como a los emigrantes, a unos no les conviene unas cosas, a otros sí les conviene. Por ejemplo, aquí en España dejan un poquito a su bola la inmigración, los dejan ir para aquí, para allá. En Estados Unidos se dice que ya no es así, etcétera. Pero lo que yo te quiero decir es que esos reyes han sido puestos por Dios y el corazón del rey está en manos de Dios. Lo que te quiero decir es que cualquier problema que esté sucediendo contigo, en tu situación laboral, económica, o tu situación en ese territorio de ilegal, lo que sea que estés pasando y lo veas como una aflicción, llegará el tiempo aplicando esos 70 años de cautividad que se van a acabar y podrás decir y regocijarte como se regocijó el pueblo cuando dijo el Señor: yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Pero siempre hay que pasar por ciertas luchas. Israel, antes de disfrutar de la tierra de Canaán, pasó por el desierto. Israel, antes de llegar a Canaán, tuvo que pasar por la esclavitud de Faraón. Y esto nos representa a nosotros, pasar por las aflicciones. En el Nuevo Testamento Pablo dice que para entrar al reino es necesario que pasemos por mucha tribulación. Pero más sin embargo dice: me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Cristo es la puerta, Cristo es la entrada, y la Biblia dice: buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque el que busca encuentra, el que llama se le abre. Amén. Así que dice: me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Yo solo espero que en nosotros esta aflicción o ese problema que estemos pasando y viviendo nos haga caer de rodillas delante de Dios y con corazón quebrantado buscarlo. Porque la Biblia dice: no os afanéis por lo que habéis de comer, por lo que habéis de vestir, porque el Señor sabe de qué cosa tenéis necesidad, de eso se preocupa el mundo. Mas vosotros buscad el reino y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadiduras. Así que no se trata de maldecir o de hablar mal de estos gobernantes, de estas personas, porque así hablaban mal del rey de Babilonia en aquellos tiempos, mas sin embargo la palabra profética en Jeremías era diferente y decía: sométanse a ese rey de Babilonia y tendréis paz. Y más sin embargo, cuando los lleva cautivos, la palabra confirmaba y decía: tomen hijos para sus hijas, cásense, planten, siembren, tengan casas y multiplíquense. Y así se multiplicó el pueblo de Dios en la cautividad. Así que Dios nos ayude. Y termino con esto que dice el apóstol Pablo en Romanos 5. Dice que estamos justificados por la fe y tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En medio de la dificultad, en medio del problema, de cualquier situación, tenemos paz porque Él venció al mundo. Dice: por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Qué más que esto, mis amados? Pero dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, es decir, carácter aprobado. Y esa paciencia, ese carácter, prueba, porque es necesario que para ser aprobados seamos probados por Dios. Amén. El desierto es una escuela de Dios para formar nuestro carácter y hacernos a la imagen de Cristo. Ahora esa prueba produce esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Mis amados, que Dios te dé fortaleza, que Dios te afirme en todo eso que estás pasando y en toda situación. Nos vemos en una próxima y ten ánimo. No desmayes, sino esfuérzate y sé valiente. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.